Hola, hola, les saluda Dulce Peguero desde México. El día de hoy vamos a ver patronaje en tercera dimensión o modelado sobre maniquí. Primero empezaremos por ver qué materiales vamos a necesitar. Saquen papel y lápiz. Comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar para empezar será nuestro diseño. Como todo buen diseñador, tenemos que comenzar con qué diseño voy a trabajar. También vamos a ocupar nuestras reglas básicas, una regla en recto, nuestra curva cisera o curva 6 y nuestra curva de sastre. También vamos a requerir cinta de lino, bastantes alfileres, nuestras tijeras, nuestros marcadores, lápiz y por supuesto manta. Aquí comenzamos. El elemento principal para el desarrollo de nuestro modelado es nuestro maniquí. También necesitamos nuestra plancha, nuestro burro y por supuesto nuestras mulitas. Lo siguiente que vamos a hacer es, teniendo en cuenta nuestro diseño, vamos a buscar la manera de ver cuál es exactamente el trazo que requerimos para el talle. En este caso tengo un talle con forma de corazón, concisa, y tengo varios cortes en la zona de corset, con corte a la cintura que baja un poco en pico en la parte de enfrente. Esto lo vamos a trazar cada corte y el escote con cinta de lino sobre nuestro maniquí. Bueno, con la magia de la tecnología hemos terminado de marcar nuestras líneas. Como podrán observar, cada línea de lino tiene marcado cada corte que va a llevar mi talle o corset, tanto en la parte del frente como en la parte posterior de mi maniquí. En este caso vamos a aprovechar también las líneas que naturalmente nos proporciona el maniquí, como son la línea de sisa, la línea de costado y la línea de hombro. Una vez hecho este proceso terminado, cómo se va a ver nuestra prenda ya estructurada, vamos a arrancar a sacar nuestros patrones en tercera dimensión. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es medir el largo de mi primer lienzo. Aun cuando este pedazo se ve pequeño, vamos a partir de la unión del cuello hasta un par de pulgadas por debajo de donde termina mi trazo con la cinta de lino. Y vamos a medir también el ancho, partiendo siempre del centro de nuestro maniquí. Una cosa importante es que siempre vamos a empezar a modelar del centro hacia el costado de nuestro maniquí. Una vez terminado el frente, modelamos la parte de atrás. Es importante saber cuál es más o menos el tamaño aproximado de nuestro. Una vez que conozco el tamaño de mi lienzo, voy sobre mi manta a checar el ancho, más siempre un par de pulgadas o 3 para tener el margen de costura y sobre todo en la pieza central el doblez del centro. Entonces yo voy a cortar un lienzo de 5 pulgadas. Afortunadamente la manta es una tela que nos permite rasgar sin preocupaciones. No es una tela que nos agobie cuánto se va a deformar, porque además esa modificación o ajuste lo vamos a hacer con el lienzo ya cortado. Una vez que tenemos nuestro lienzo, lo primero es plancharlo perfectamente. Una cosa muy importante aquí que tenemos que checar siempre es la alineación de nuestro lienzo. Que nuestro lienzo doble perfectamente en posición vertical y horizontal sin deformarse de ninguna manera. Posteriormente, partiendo de mi orilla, voy a marcar una línea recta a 1 pulgada de distancia del inicio de mi tela. Esta va a ser mi línea de centro y la vamos a planchar. Que quede perfectamente la línea en el doblez, en el filo del doblez. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a proceder a la colocación de los alfileres. Como verán, yo los puse aquí en mi maniquí para evitar que se me
vayan o distraerme por alguna razón. Siempre es importante fijar primero nuestros extremos y de ahí seguimos ya a la parte central de nuestra pieza. Una cosa muy importante es que ustedes verán que parece que yo estoy cruzando mi mano y que parece que no lo hago bien, lo que pasa es que soy zurda. Pero bueno, así en esta posición vamos a alfiletear todo el centro de nuestra pieza para poder continuar con el marcado de nuestra. Aquí ya coloqué todos mis alfileres en la línea central. Una cosa importante a mencionar es que este doblez de 1 pulgada se va a realizar únicamente en esta pieza que es la del centro y en la del centro de la espalda. Lo que sigue a continuación es marcar con alfileres igual a una distancia de intervalo toda la parte del contorno de mi pieza, como si la fuera dibujando. Es importante fijarla al maniquí perfectamente para que pueda yo posteriormente marcar mi línea de cintura y con una pluma dibujar perfectamente la línea que va a definir mi pieza. Una vez colocados todos mis alfileres perfectamente, procedemos a trazar una línea siguiendo la forma de la pieza que estoy trazando, y de igual manera muy importante es trazar la línea de cintura porque esta es nuestra línea de apoyo para todo el modelado. Esta pieza prácticamente ya quedó y lo que vamos a hacer es retirar únicamente los alfileres que están hacia la orilla de afuera. Los voy a dejar por aquí porque pues los voy a seguir usando para las otras piececitas. Entonces, si bien mi maniquí no es un alfiletero, me va a funcionar ahorita para dejarlas aquí a un lado. Aquí hay dos cosas importantes a mencionar. La primera es que pueden ustedes sacar todos los lienzos para su modelado desde un principio o pueden irlos sacando uno por uno. En el caso de esta pieza únicamente la voy a mover hacia mi derecha y voy a colocar un par de alfileres para que no me estorbe para modelar la siguiente pieza. Esto para que no se me mueva el modelado en el transcurso de la realización. Lo que sigue obviamente es sacar este lienzo, pero como el lienzo yo tengo que ver que quede perfectamente al hilo, voy a calcular el ancho de mi lienzo teniendo en cuenta estos dos puntos para que no me quede angosta y no se quede chueca, porque al quedar chueca podemos correr el riesgo de que se desgobierne nuestra pieza y se deforme antes siquiera de haberla podido utilizar. Vamos a procurar medir desde la base donde estamos sacando nuestro lienzo a la cintura para que una vez que tengamos el lienzo y lo planchemos, marquemos una línea recta que va a ser nuestra línea de cintura sobre la cual me voy a apoyar para que mi lienzo quede perfectamente al hilo. Vamos a continuar con el lienzo número 2 y como pueden ver aquí yo ya tracé mi línea de apoyo, que es la línea que voy a utilizar para la cintura. Antes de colocar mi pieza tengo que verificar que quede perfectamente equilibrada, apoyándome sobre la línea de cintura y que me abarque perfectamente un extremo y otro de la zona que vamos a trabajar. Y el primer lugar donde yo la voy a fijar es en mi línea de cintura. Una vez fijada en la línea de cintura, ponemos un alfilercito acá arriba para que no se les esté moviendo. Una vez fijada en mi línea de cintura, ya puedo yo proceder a marcar absolutamente toda mi pieza sobre el maniquí. Recuerden seguir la forma que les va dando el maniquí. Es muy importante, sobre todo aquí en la parte del busto, marcar el punto alto para que esto no se nos deforme y quede perfectamente trazada mi pieza. Si yo me topo con el inconveniente de cómo se me va forzando la tela, vamos a dar piquetes en posición horizontal que me permitan seguirle dando la forma de la pieza a mi tela. Una vez acomodado mi lienzo, la pieza número 2, que aunque se forzó un poquito mi tela, me permitió acomodarla perfectamente. Aquí hay dos cosas importantes que comentar. Primero, en el punto alto del busto vamos a marcar con dos alfileres contrapuestos para que no se nos mueva y podamos ahí dejar ese puntito que es siempre un piquete para nosotros, de igual manera que lo es la cintura,
para que quede nuestra pieza perfectamente equilibrada y coincida con nuestro piquete de la siguiente pieza. También es importante mencionar por qué colocamos nuestros alfileres en posición diagonal y a 1 pulgada de distancia. Al colocarlos en posición diagonal y encontrados a la forma en que yo voy a seguir trabajando hacia afuera, me permite mantener fija la tela para que a la hora de yo acomodar y marcar mi siguiente línea no se mueva, y entonces esto evite que mi molde quede deforme. Pues hasta aquí vamos a dejar esta parte hasta terminar de modelar todas las piezas. Vamos a trabajar con la magia de la tecnología y continuamos ahorita que queden todas las piezas modeladas. Un comentario en este punto es que antes de continuar con la pieza 3, yo recorté un poquito el sobrante de tela de cada una de mis piezas y doblé la costura de la pieza 1 para verificar que case con la línea punteada que yo marqué de ambas piezas. Es importante para que al final podamos verificar que el modelado quedó exacto, que es preciso el trazo en tercera dimensión. A partir de esto yo puedo ya desmontar mis 2 piezas juntas y girarlas hacia el costado derecho, sujetarlas con un alfiler para poder continuar con la pieza 3. Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer en la pieza 3 para acomodar sobre la siguiente pieza y ver que nuestros piquetes y nuestros puntos importantes y las 3 líneas coinciden perfectamente entre pieza y pieza. Vamos a hacer otro alto aquí para comentar una cosa importante, que es esta pinza. A la hora de acomodar mi pieza número 3, para no perder mi punto de equilibrio ni el hilo de mi tela y que quedara la pieza perfectamente, fue necesario hacer una pinza aquí. Esto es maravilloso que salga, porque les voy a explicar una cosa padrísima, que precisamente a la hora de afinar esta pinza va a desaparecer, y en nuestras piezas para cortar el corset no va a existir. Entonces es fascinante poder hacer estos trazos en tercera dimensión justamente para que estos detalles salgan aquí sobre el maniquí. Como ven, yo no perdí mi línea de equilibrio ni el hilo de mi tela, acomodé perfectamente mi pieza 3, y entonces esta tela que tengo que eliminar en el trazo, yo ya la estoy eliminando aquí. Pero vamos a ver cómo queda en plano a la hora de la afinación. Bueno, vamos a continuar. Aquí, como podemos ver, ya está terminado nuestro modelado, perfectamente alfileteada cada pieza una con la otra, y como podemos apreciar, todas las piezas coinciden perfectamente. Lo que vamos a hacer a continuación es marcar con perfección, o más fuerte, como ustedes quieran, las partes donde unen nuestras piezas, para que al momento de la afinación no haya un error en la unión de todas estas piezas. Entonces es muy importante que dejemos bien marcado el punto de unión de estas piezas. Como podemos ver aquí, se ve un poquito desbocado. Entonces una cosa que yo voy a hacer en la afinación, antes de pasar a la mesa incluso, es cerrar un poco más mis piezas, de manera que el busto ensamble maravillosamente. Esa es una de las maravillas de trabajar en el modelaje, en el patronaje en tercera dimensión o modelado. Entonces aquí con más razón voy a hacer hincapié en las líneas de unión para evitar errores. Esto va a permitir que el busto quede perfectamente ajustado al cuerpo de nuestra clienta y que no se haga bocón. Yo creo que a ustedes les ha pasado igual que a mí, que de pronto observamos en alguna fiesta una chica que se está jaloneando el corset, o que se agacha y nos enseña todo el busto. Entonces eso es una de las cosas que queremos evitar al hacer esta afinación, antes de pasar siquiera a la afinación en plano. Aquí voy a marcar hasta dónde entró esta pieza, para que aquí quede mi afinación final. Una vez hecha esta parte, vamos a desmontar en su totalidad nuestro modelado, no sin antes enumerar nuestras piezas para no perderlas. 2, 3 y 4 del delantero. Yo así las enumero.
del centro hacia el costado, en delantero y en espalda. Aquí tengo 1, 2 y 3 en espalda. De esta manera, aun cuando tuviéramos un corset con piezas muy parecidas, no vamos a correr el riesgo de que se desordenen o se pierdan en la afinación. Entonces vamos a proceder a desarmarlo en su totalidad y a proseguir con la afinación en la mesa. Aquí podemos ver que ya todas mis piezas están sin alfileres y como podemos observar, las piezas conservaron el doblez que fui realizando para checarlo en el maniquí. Entonces lo que sigue es plancharlo. Recuerden únicamente que muy importante a la hora de planchar, no estiren las piezas ni muevan nada, simplemente las colocamos en el burro y la plancha caliente sobre la pieza para no deformar nuestro molde de ninguna manera. Como pueden observar aquí en mi burrito, yo no retiré el alfiler que marca la pinza en nuestra pieza 3 del delantero, y si observan en esta parte de aquí el piquete se abre. De esa manera mi pieza queda completamente plana y tiene la forma perfecta para que a la hora de cortar y armar esta prenda tenga el ajuste necesario sin que se cree una bolsa o una pinza necesaria sobre la tela que ya voy a trabajar. Una vez planchadas mis piezas, voy a proceder a la afinación con mis reglas básicas. Una cosa importante a tener en cuenta aquí es no salirme de las líneas punteadas. A veces sucede que puede parecernos que una pieza se ve rara, se ve deforme, pero si cuando nosotros la apliquemos sobre la prenda, esta pieza va a quedar perfecta, entonces lo que ocupamos es que quede tal cual el maniquí me mostró, porque esas afinaciones es lo que me está pidiendo la tercera dimensión o el cuerpo de una persona. Como ven aquí, requirió de una pequeña curva. En el caso de estas afinaciones, estamos viendo que queda tela extra. Esta tela extra es para que si vamos a dar aflojes o nuestras costuras, aquí lo contemplemos desde el momento del plano. Yo normalmente doy entre media pulgada y 5 octavos, hablando del sistema americano. Si ustedes trabajan el sistema en centímetros, no es problema, pueden dar 1 centímetro, entre centímetro y medio y quizás 2 centímetros dependiendo de su gusto. Yo doy esta distancia porque yo envarillo a mano, yo gaveo mis varillas en cada costura de manera manual, y esta pestaña de costura me permite tener el espacio suficiente para manipularlo y que quede perfectamente montada mi varilla. O bien, si voy a hacer un pespunte de adorno, al cargar mi costura tenga yo espacio suficiente para meter esa costura y meter la varilla en ese corte. Así es como vamos a ir afinando todas nuestras piezas y marcando nuestras costuras. Comúnmente en el escote y en la parte de la base yo no agrego costuras. Esto ya lo hago cuando voy a graduar este molde a la talla exacta de mi clienta. Conforme voy continuando aquí con mi afinación y corte de mis piezas, voy a proceder también a estructurar de alguna manera nuevamente mi prenda, para verificar finalmente que mis piezas hayan quedado perfectas en su afinación. Aquí es importante mencionar que voy a invertir la posición en la que doblo la pieza. Ya no voy a doblar del centro hacia el costado, sino al contrario. Voy a dejar como si las costuras estuvieran hechas hacia el costado. Entonces voy a doblar del costado hacia el centro y voy a ir armando mis piezas. Si requiero armar antes de hacer una afinación, como en el caso de la sisa, voy a montar y después voy a afinar. Es importante la afinación porque, como pueden ver aquí, a la hora de afinar mi pieza central, mi pico de esta pieza se fue más abajo. Entonces aquí, en este punto, yo puedo corregir ese detalle en la afinación. Por eso es muy importante volver a hacer este armado, para que verifiquemos que cada pieza ha quedado exactamente como y donde yo la requiero para este modelo.
Quise hacer una entrada nuevamente en esta parte para que vean ustedes cómo queda mi pieza 3. Aquí no importa que en la costura me quede abierta esta pinza, no me va a afectar en nada mi molde. Lo importante es que esta pinza va a desaparecer y yo ya tengo en plano exactamente la forma de mi pieza, de manera que a la hora de cortar en tela, este sobrante que pudiese haberme afectado ya no existe. Como verán, estamos llegando al final de la afinación de nuestra pieza del delantero, y aquí en nuestra mesa podemos notar que ya la forma del busto quedó bien armada, que ya hice las afinaciones correspondientes en cada fila, porque una cosa importante a destacar aquí es que cuando nosotros giramos la forma de acomodar nuestras piezas, nos vamos a topar con que a veces quedó un poquito grande la pieza de afuera. Por eso es importante a la hora de afinar invertir la forma en que doblamos. Otra cosa importante es que los alfileres siempre tienen que ir colocados hacia la parte de abajo de nuestra pieza, para que cuando lo coloquemos en maniquí evitemos darnos de pinchazos cada vez que checamos alguna parte del modelado. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra jornada. Ya colocamos el modelado sobre el maniquí, única y exclusivamente para cerciorarnos que todo nuestro trazo en tercera dimensión quedó perfecto. Recuerden, miren, por ejemplo, aquí ya, ¿verdad? Aquí me está fallando, y es que como soy zurdita, ¿no? Pero bueno, vamos a acomodarlo perfectamente en el maniquí, respetando el centro del delantero y el centro de la espalda. Como pueden ver, cada una de mis cintas de lino quedó perfectamente en cada costura de mi modelado. Estos son mis moldes ya. De aquí yo ya puedo partir a graduarlo a la talla de mi clienta. Esta técnica no se utiliza únicamente para corsets. Les cuento que el maniquí es su amigo, es una maravilla. Podemos modelar aquí sacos, blusas, faldas, todo lo que ustedes quieran. Y si son un poco curiosos, más adelante, si un día me invitan, les puedo enseñar a trazar el brazo de su maniquí, que siempre es maravilloso a la hora de probar sacos y otras prendas que nosotros tengamos ganas de modelar. El maniquí es un instrumento que hoy en día, bueno, desde hace muchísimos años, los grandes diseñadores alrededor del mundo han utilizado y siguen utilizando. Ahora incluso podemos encontrarnos con personas como Casa Dior y Chanel, que hacen sus modelos a escala en maniquís pequeños, y la verdad es que resulta ser todo un éxito cuando se trata de presentar en las redes sociales y en el internet sus colecciones. Esperando que esto les haya gustado. Si se deciden a incursionar en esta técnica, les vamos a dejar por aquí mis redes sociales para que me cuenten cómo les fue, o bien si tienen alguna duda, con todo gusto yo les ayudo, los asesoro sin ningún problema. Espero que les haya gustado. Quedo de usted su amiga. Yo soy Dulce Peguero desde México para CAMS Internacional. Un beso y un abrazo para todos. Les deseo felices puntadas.